Bienvenido a Medellín y felicitaciones por la película sobre Gardel. Bueno, hablemos de los orígenes tuyos de cine. Llegaste a hacer cine en Super 8, ¿no? Sí. Y contanos que yo no he visto esos cortos. Sí. Precisamente mi primera película la filmé en Super 8 y fue un largometraje que hice en la India, en Asia, en 1978. Esa película se llamó En India, tiene una duración de 3 horas y la primera vez que se proyectó esa película precisamente fue aquí en Medellín, en la Cinemateca del Subterráneo. En ese mismo evento, Víctor Gaviria presentó Fuera de ese corto, ¿qué más has hecho? No, eso no es un corto. Es una película. Es un largo de 3 horas. En Super 8. En Super 8. Sí, sí. Contanos una cosa. En ese tiempo era el formato pues, económico para hacer cine. Tenías toda la infraestructura para hacerlo, porque hay que mandar a revelar afuera y todo. Sí, no. Yo en esa época vivía en París. La cámara la compré en París y los rollos y los revelé allá. Y la película la monté acá. Eso era una cosa muy artesanal, era una cosa absolutamente increíble. Entonces, esa película pues se presentó por primera vez aquí en Medellín. 36 años después, vuelvo con otra película que se llama La caravana de Gardel en este 2015. Y bueno, eso como que quiere decir de que todavía estamos vigentes y seguimos con ganas de seguir trabajando. ¿Viviste la época Cineclub de Cali o no? No, porque yo me fui a vivir a París por esa época. ¿En París fuiste a estudiar cine? Sí, yo estudié cine en París, trabajé en películas para la televisión francesa como ayudante de dirección y estando en París fue que yo viajé a la India a filmar esta película que está inspirada en el poema de Salomé Borda, El sueño de las escalinatas, que el poeta escribió cuando él vivió en la India siendo embajador de Colombia allá. Entonces es uno de los poemas más hermosos del mundo entero y yo hice esa película basada en ese poema. Hay una película de un corto de Ospina Mayolo que es casi una propuesta estética en este sentido, Agrando Pueblo. Agrando Pueblo, uno queda con esta idea, bueno, vamos a dejar de hacer ese cine de pornomiseria que se está haciendo. Vamos a estar masacrando esas imágenes que se agarran, ese tercermundismo que hay para ganar premios en Europa. Pero esa propuesta sigue con cierto cine paisa que se habla sobre sicarios y bandidos. Yo digo esto por lo siguiente, cuando haces A la salida nos vemos, ya es un cine personal, lejos de esa necesidad de ser importante en Europa, ¿o no? Totalmente. Es decir, inclusive me criticaban porque la película no tenía un contexto político. Entonces eso me parece absolutamente inútil, porque las películas tienen su poética y tienen su contexto en sí misma, ¿no? Es decir, si yo a la salida nos vemos le hubiera agregado una serie de recuerdos de la violencia en Tuluá donde filmé la película, eso sería demagógico y sin sentido, y me la tiro. Si la película ha sobrevivido es precisamente por eso. A la salida nos vemos, nació cuando yo estaba en la India filmando esta película que les cuento sobre el poema de Salomé Borda. Yo me quedé casi un año viviendo en la India y una tarde, haciendo la siesta, en el sur de la India, soñé que volví al colegio, en Tuluá, y recorría los pasillos, tanto de día como de noche, en el colegio de los salesianos, donde estudié interno, y eso se me apareció en sueños. Entonces cuando me desperté, en el culo del mundo, me sentí absolutamente como ahogado, ¿no? de la ansiedad de sentirme como tan lejos de todo este pasado un poco reciente. Y allí, en la India, comencé a escribir A la salida de los vientos. ¿Qué tanto hay en Palacio, en Miguel José Palacio, Sí. de vos? Palau
en español quiere decir palacio, porque Palau es catalán, pero significa palacio. Entonces José Miguel Palacio, protagonista de la salida nos vemos, prácticamente soy yo, es decir, es una película muy biográfica, son mis recuerdos, mi pequeño amacor, ¿no?, de lo que era nuestra vida de adolescentes en los años 60 en el Valle del Cauca. Entonces es una película muy afectuosa, nostálgica, todas esas primeras escapadas para descubrir el cine en el Teatro Sarmiento de Tuluá, las primeras idas donde las putas, los billares, las calles, los primeros amores, los bailes de la juventud. La robada del esqueleto. La robada del esqueleto para pagar la fiesta de las niñas. Es decir, toda una época muy inocente, porque fue de verdad la vida de pueblo, y esa época fue así para nosotros, para mí. Y eso quería reflejarlo y creo que quedó en esa película. Estamos cumpliendo 30 años de haberla hecho. Hoy, mes de junio, hoy 1 de julio del 2015, estamos cumpliendo 30 años de haberla hecho. La hice en julio de 1985. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo fue la experiencia de montar ya una película con equipo de producción, camarógrafo, la cuestión narrativa? Porque un trabajo ya grande, ¿cierto? Sí. La película fue filmada en 35 milímetros. El director de fotografía se trajo del Brasil, que se llama José Medeiros. Era un equipo muy grande, el sonido era un italiano que se llamaba Stefano Gramito. Era una coproducción con Venezuela, con la coproductora Marilda Vera, que había hecho Por los Caminos Verdes, había producido la película de Miguel Litín, una película sobre una novela de Gabo. Es decir, era una cosa grandota. Y precisamente una semana antes de que llegara el director de fotografía y comenzara el rodaje, yo me enfermé. Me enfermé así, de cama, terrible. Y cuando llega el director de fotografía, no fui ni capaz de ir al cementerio. Al aeropuerto. Y al otro día yo estaba perfecto. Y comenzamos a rodar. Y al final del rodaje me dijo el director de fotografía brasileño, José Medeiros, que era un bacán, me dijo: ¿sabes, Palau, que tú no estabas enfermo? Tú lo que estabas eras cagado de susto de hacer tu primer largometraje. Los actores fueron conseguidos en Tuluá. Los adolescentes. Los actores protagonistas en Cali. En Cali. Ahora, la película venía tratando de hacerla desde 1983, 84 y 85. Entonces, cuando hice el primer casting del 83, la película no se pudo hacer y los muchachos se crecieron. Entonces volví a hacer otra vez el mismo casting, en los mismos colegios. Entonces ya se regó en Cali la bola de que había un pederasta inventándose el cuento que iba a hacer una película, pero lo que él estaba recogiendo eran muchachitos para sus orgías. Es decir, toda la mitomanía que se pueden inventar para joderlo a uno. Entonces, ya cuando al tercer año vuelvo y hago casting, ya el cuento ya se ha agrandado por todo Cali y ya me tratan como del monstruo los mangones, ¿no? Afortunadamente el casting salió divino y es lo que es hoy. ¿Qué recepción tuvo la película en Tuluá? Bueno, la película en Tuluá sí la siguen pasando, eso es increíble. El colegio, a mí me escriben generaciones enteras que pasan por los salesianos y ellos como la película es intemporal de cierta manera, entonces cada generación asume la película como de ellos. Entonces la pasan, se escriben entre ellos, me escriben. Es una cosa hermosísima, ¿no? De la vigencia de esos recuerdos, ¿no? Los recuerdos de uno se trasladan a los de los demás, ¿no? Hay un referente importantísimo en Tuluá que es Gardiazabal. ¿Cómo la vas con él o no? Con Gustavo siempre peleamos. Es decir, ya la última pelea que tuve con Gustavo ya tiene 7 años. Pero en el fondo
nos queremos mucho. Es decir, yo no le paro bolas a sus amenazas. La última vez me dijo que me iba a matar, que yo era muy insolente. Entonces me da hasta risa. A la salida nos vemos, hay una constante tuya a nivel personal, apareces disfrazado de cura. Eres un cura frustrado porque también apareces en Hábitos Sucios. ¿O es una ganas, un toque a lo Gisco que aparece en las películas? No, eso es por falta de plata, porque no había con qué pagarle al actor. Entonces, como el que iba a ser el actor de cura en la película La Salida nos vemos, no llegó y ya estábamos en el rodaje, entonces yo dije, yo lo hago. Lo mismo en Hábitos Sucios. El psiquiatra el actor que iba a ser de psiquiatra no llegó, entonces dije, pues lo hago yo. Y entonces trato de hablar muy poco porque yo soy pésimo actor. Entonces, en los parlamentos que había, entonces los moché, los corté. Pero pues sí, cuando me veo me siento ridículo. Después de A la Salida nos vemos, que sigue. Después de La Salida nos vemos, sigue muchos años de silencio. ¿Y debido a qué? Porque se acaba Focine, se acaba la posibilidad de montar otros proyectos. ¿No hiciste cortos de esos que eran financiados por Focine? No, yo ya había hecho esos cortos. Sí, y contanos cuáles. Yo hice una película que se llama Lunfardo, que es una película ambientada en Manizales, en el mundo del tango. Una historia original para ciertos lugares donde se baila milonga y tango en Manizales, que además ya no existen. Ya eso no existe más. Entonces esos cortos yo los hice y pasaron en los teatros muchos años después, pero no en la época en que se hacían los cortos para los teatros. De sobreprecio. Fue que ya estaban hechos y pasaron. Entonces, como llegó esa larga sequía con el cine, a final de los 80, Sergio Cabrera me invitó a trabajar con él haciendo publicidad. Entonces, eso fue una época muy interesante porque yo nunca había hecho comerciales y creo que durante 3 o 4 años en Bogotá hicimos muchos comerciales con Sergio y fue una escuela y ahí estábamos manteniendo el pulso. ¿No te parece raro que Sergio, que fue militante de izquierda, termine haciendo comerciales? ¿Eso es una posibilidad de vivir? No, lo que pasa es que creo que cuando uno ve la cúpula de las FARC de vacaciones en La Habana, pues uno se da cuenta que lo que quieren es la plata de los ricos, para vivir como ellos. Eso es todo el cuento, el resto es carreta. Sí, porque si les importara el pueblo, no lo volverían mierda a punto de tirarles petróleo en los ríos y inundarlos de mierda. Eso es de sentido común. Uno, si quiere el bien a los demás, no comete esa clase de aberraciones. Sí, es asqueroso. ¿Qué sigue entonces después de La Salida nos vemos? ¿Qué película? ¿Qué gran proyecto? Entonces, ya en los 90, instalados en los 90, yo ya traía la historia del Sueño del Paraíso. Ya me la habían contado, ya la había investigado, había trabajado durante varios años el proyecto, pero nada que podíamos arrancar con él. Fue únicamente años después en que a raíz de un caso que hubo en Bogotá de una religiosa que fue acusada de matar a otra monja, en que me puse a investigar el caso, hicimos primero la película Hábitos Sucios. Ah, bueno, listo. La hicimos primero por recomendación de Ángela Márquez, la productora. Me dijo, Carlos, antes de hacer El Sueño del Paraíso, hay que hacer la película de las monjas. Entonces, era pues un reto muy grande, primero pues porque era abordar un largometraje por primera vez en Colombia en digital. Entonces conocí un grupo de estudiantes de cine en Bogotá, les propuse la película, lo mismo que al grupo de teatro La Candelaria, que dirige Santiago García, y ellas todas me hicieron los papeles de monjas, y la película quedó una película combativa, una película muy dura,
que fue incluso perseguida por las altas jerarquías eclesiásticas para que no se proyectara masivamente en las salas de teatro. Pero igual la película logró su cometido y la monja, que la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón, abrió de nuevo el caso de la monja Leticia y finalmente un abogado la defendió y la sacamos de la cárcel y ella jamás volvió al convento. Entonces la historia, desde que la puse en YouTube hace 4 meses, ya lleva más de 100.000 visitas, que eso me parece extraordinario, es decir, el interés por un caso que la película se hizo en el 2002, hace 13 años. Entonces, sí teníamos razón en haberla hecho y no tenían razón todos los que impidieron que la película llegara al público, porque después de tantos años el interés está allí, llevan 100.000 espectadores en YouTube y escribe la gente y qué maravilla que exista YouTube, porque si no eso se hubiera perdido. Bueno, ahora diste un salto grandísimo. Esta semana hablaba un señor en España, no recuerdo qué crítico, curioso porque la gente está viendo películas en Smartone, en formato pequeñito. Sí. Pero ¿cómo es posible que se pierdan las grandes salas, que no tienen ningún problema que esté tu película en YouTube o sea vista en las salas? Lo importante es que se vea. Sí, lo importante es que se vea. Yo veo mucho cine en YouTube, porque si no es en YouTube están todos los clásicos. Todo Buñuel está en YouTube, todo Visconti, todo Francesco Rossi, todo Rossellini. Es grandioso. Hay algo que me llama la atención en Hábitos Sucios. Una monja leyendo la biografía de Foucault y también a lo mejor el libro de Octavio Paz de Sor Juana Inés. Sí. ¿Somos intelectuales o es un toque refinadísimo? Bueno, lo de Sor Juana Inés de Octavio Paz es porque yo adoro ese libro. Sí. Lo adoro y había unas coincidencias entre el personaje de Sor Juana Inés y el personaje de la película. Es decir, que era demasiado avanzada para esa época, que creaba un gran malestar en el convento y en las monjas compañeras de ella. Entonces, ella, al leer en la película el libro de Octavio Paz, estaba leyendo la historia de su propia tragedia. Entonces, era un texto de representación. Y por el lado de Foucault, ya es una cosa meramente personal, porque en mis años en París, yo lo conocí a él, yo asistí a los seminarios de Foucault en el Colegio de Francia, incluso tuve una gran amistad con él, y yo siempre quise hacerle un homenaje a Foucault porque lo quería mucho como persona y por supuesto como filósofo, y fue una persona muy buena conmigo, y entonces es un homenaje a él, no tiene nada que ver con una pose intelectual ni nada de eso, es un homenaje a alguien que conocí, que me ha influido muchísimo su pensamiento, su manera libertaria de ver la vida, y que verdaderamente me dolió mucho la muerte de Michel Foucault, como murió. Ya que hablamos de los libros, es también una presencia de estos a la salida donde vemos con el premio el muchacho, La Imitación de Cristo, y también con la María. ¿Eres buen lector o un hipócrita lector? Como diría Baudelaire. No, leo, pero no así que me la paso pues sentado leyendo, no. Leo cuando quiero, cuando puedo, y me encanta leer, claro. Me gusta mucho más la historia que otra cosa. Yo leo mucha historia, muchos ensayos, me interesa mucho la política, entonces leo mucho sobre política. La novela en sí misma, hoy en día, me aburre. Meterme en un mundo de otra persona me aburre, me cuesta trabajo, y más si son novelas de esas que tienen códigos secretos, yo ya no estoy para eso. Me encanta la vida, la calle, la gente, encarretarme con la gente sencilla y oír sus historias. Eso me parece más interesante que ponerme a leer una novela de 300 páginas. Me puede aburrir mucho. Ahorita, de los directores de cine que mencionábamos, te adelantas un poquito a hablar de Visconti y de Buñuel, y mencionas uno que no es preferido por los intelectuales, que es Francesco Rossi, que es como comedias muy livianas. ¿Por qué te gusta tanto?
No, San Francisco Rossi tiene algunas cosas muy interesantes. Lo que hizo acá en Colombia con el mendigo de Gao es lamentable, ¿no? Una película tan costosa y se desperdició, pues, la crónica de una muerte anunciada. Pero como los grandes directores que han hecho una obra bastante grande, pues tiene... Sus puntos débiles. Exacto, todos los tienen, todos los directores la tienen. Ahorita hablando de hábitos sucios. El problema es nosotros los que no hemos tenido la oportunidad de una continuidad permanente. Entonces estos vergajos de la crítica creen que cada película tiene que ser una obra maestra la que uno haga. Y entonces más bien que les divierta a su puta madre, coño. Pero a mí, esa vaina de que a darte palo porque no haces una obra maestra, ese es el colmo. Y menos cuando uno no hace parte de la élite de Bogotá, donde regalan la plata a los niños del sistema. Pues En hábitos sucios hay siempre una continuidad en enfocar el rostro de las monjas continuamente. Hay muy poquito paisaje, pongamos como diríamos en los sueños, en el sueño del paraíso. Sí. O en el texto de la charla nos vemos. Es una cosa de pronto mañana digo pues yo que se enfoca tanto en los rostros, en mirar si las monjas dicen la verdad, si son piadosas, si mienten o qué. Bueno, pero es una película intimista, sí. Bueno. Es una película sí. que toda la tragedia está y el drama está dentro del convento. Entonces es un mundo de intrigas, de conspiraciones, de unas monjas de verdad que están en un permanente conflicto entre ellas. Entonces es una película que necesariamente tiene que ser íntima. Las pocas secuencias que ocurren fuera del convento tienen un motivo muy preciso. En cambio, cuando uno ve una película como El sueño del paraíso o La caravana de Gardel, son películas que dramatúrgicamente tienen que desarrollarse en el exterior, en paisajes abiertos, porque el paisaje son personajes, ¿no? En esos dos casos es muy preciso, ¿no? Cuando montaste cuando diste perdón, hábitos sucios, habías visto ya películas de monjas como la de Claro. Rivet, Los endemoniados, Claro. La monja de Monza, como para separarte de eso, ¿no? Claro, yo sí, había visto la de Jacques Rivette, ¿cómo es que se llama la película? No me acuerdo, es una película sobre la monja. Religiosa. Sí. Pasan lo de Diderot, No, ¿cierto? perdón, Sí, Teresa, sí. esa película. Teresa de Jacques Rivette Sí. es una preciosura. Es una película íntima, que son cuadros, son solamente cuadros que se suceden uno detrás de otro. Y a mí esa película me impresionó cuando la vi en los años 70 en Francia. Es preciosa. Y claro, he visto muchas películas de monjas, he leído muchos libros de monjas, biografías lo de Sofía Inés me fascina como personaje. Claro, a mí el mundo de las religiosas siempre me ha apasionado. Entonces cuando aparece este caso de Leticia López Manrique, la monja asesina, yo vivía en Madrid en esa época, en el 97, 98, 99, y cuando leo en el 99 en Madrid que hay una religiosa en la cárcel acusada de matar a otra monja, inmediatamente se activan las antenas y me pongo en contacto con el abogado, con la monja desde la cárcel, vengo a Colombia, me hago al expediente de la fiscalía, comienzo a leer enormemente el caso, me reúno con fiscales, etc. Y bueno, y eso es lo que salió. Una película de combate, una película que... La más vista que has hecho. Inclusive en YouTube, Sí. Claro, en YouTube, imagínate. Aunque uno no sabe porque, por ejemplo, El sueño del paraíso la han pasado 10 veces en Señal Colombia. Yo no sé
cuánto público es ese. No sé si puede ser 50.000, 100.000, 200.000, no sé, pero han pasado 10 veces la película y ahí la ve la gente, ¿no? Acabas de mencionar El sueño del paraíso. Siempre Cali hay un referente que es Jorge Sachs. Inclusive la presencia es tan grande que dijiste aquí que te gustaría morir y estar allá enterrado en el cementerio de San Pedro. Eso es Estamos hablando de las monjas. Es la película que más han la película de los hábitos sucios es la película que más han visto. No es un ajuste de cuentas tuyos con la iglesia. No, de ninguna manera. No, yo no tengo. La iglesia, como todas las instituciones, están absolutamente jodidas. O sea que no se ajuste con nadie porque todo está perdido. Entonces, eso ya es esperar que todo eso se derrumbe solo y la religión, por supuesto, la Iglesia Católica le queda muy poco tiempo de vida, como a estas instituciones políticas nuestras. Esto se está desmoronando, esto se está acabando. Entonces uno aguantar un poquito y se cae todo esto de su peso. Bueno, hablando de el sueño del paraíso, lo que te decía de Isaacs, que es una presencia muy fuerte del escritor romántico por excelencia en Colombia. ¿Leíste la María, cierto o no? Claro. ¿Lloraste con la María o no? Siempre. Bueno. La he leído muchas veces. Sí. Y para hacer la película El sueño del paraíso, la volví a leer porque la película la filmó en el Valle. Y precisamente lo que me interesó de la inmigración japonesa es que María haya inspirado la inmigración japonesa al Valle del Cauca, cuando este joven japonés, Yuzo Takeshima, en los años 20, estudiante de filología española, descubrió en una vieja librería de Tokio la novela María. ¿Dónde conseguiste ese dato? En mis investigaciones. Sí. Entonces, ese muchacho, Yuzo Takeshima, comienza a leerla, fascinado con la historia de amor de Efraín y de María, de la descripción de las tierras que hace el poeta del Valle del Cauca. Y entonces el tipo comienza a traducir en la revista de la Universidad de Tokio María. Sus compañeros también comienzan a leerla ya en japonés. Y como en esa época, como contaba en el cementerio de San Pedro, Japón era un país muy pobre y el gobierno estaba estimulando a que sus connacionales se fueran de Japón a buscarse la vida. Y entonces salieron millones de japoneses a vivir al Brasil, al Perú, a Chile, a Argentina, a México, a Estados Unidos, pero Colombia no existía para ellos. Y es María, la novela de Jorge Isaacs, la que les hace descubrir un país llamado Colombia, donde comenzar una vida nueva. Los actores de la película son japoneses de origen, ¿cierto? Sí, los actores de la película son los últimos descendientes de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a Buenaventura en 1923. Nietos, bisnietos. Lo interesante es que cuando comenzamos los ensayos con estos muchachos y estos señores que no tenían ni idea de actuación, estos son muy vallecaucanos, tienen un acento muy marcado, pero sobre todo el bayuno que es bastante repelente. Y yo decía, esto va a ser una mierda, esto va a ser horrible con estos japoneses, pues, físicamente, pero bayunos por fuera, es decir, el acento. Entonces un día los reuní a todos y les dije, esta película hay que hacerla en japonés. Me dijeron, en japonés, y nosotros ya se nos olvidó, pues aprenderlo mejor. Vamos a aprender japonés todos, ¿no? Y se tradujo el guion al japonés, un actor que sí era japonés, tradujo y comenzó a prepararlo uno por uno y salió bellísima la película porque estaba en japonés y funcionó perfectamente y además rescataron la lengua de nuevo. Hay pasajes muy emocionantes, ver toda la familia de japoneses con sus trajes regionales con un paisaje diferente, como descontextualizados del Japón de ellos,
buscando como un nuevo mundo, una posibilidad, y uno siente ternura por esa película. Yo creo que es la película que más me ha impactado que has hecho, más elaborada, narrativamente lo lleva a uno, lo conmueve, sobre todo este aspecto. Cuando el primo de Isabel, celoso porque me da la impresión de que la ama a ella, echa a los japoneses, busca forma de sacarlos de allá con mentiras, vemos que es la misma situación que el país se vive ahora. Totalmente, el desplazamiento, exactamente. Cuando yo vi fotos de los japoneses en Corinto, Cauca, en los años 30, con sus trajes, ¿no? A mí me produjo eso, una tristeza, una nostalgia, esta gente perdida por allá, buscándose la vida en unas tierras que eso de qué es, eso, ¿para dónde va? Entonces me puse a ver películas de inmigrantes a Hawái, de inmigrantes japoneses a Hawái, una película muy bella que se llama Picture Bride, la foto de la novia. Entonces, estos japoneses que emigraron a Hawái, emigraron sin mujeres. Entonces, ellos mandaban fotos a Japón para atraer futuras mujeres japonesas para que se casaran con ellos. Entonces, un tipo mandó la foto de un joven japonés muy hermoso. Y entonces la niña de Japón quedó maravillada y cogió barco y se fue a buscarlo. Cuando llega al muelle, al puerto de Hawái, se encuentra con un hombre de 70 años. Y esto es La foto de la novia, una película, pero desgarradoramente. ¿Qué director es? Es una mujer. Sí. Es una mujer. La foto de la novia, búscala en YouTube. Sí. Entonces, en el caso nuestro, pues hay toda esa nostalgia, toda esa. Y sobre todo que el habernos confinado en Fusagasugá, algunos miembros importantes de la colonia, pues a mí me impactó muchísimo que el gobierno colombiano haya cedido a las pretensiones de Estados Unidos de confinarnos, asimilándonos a enemigos de los Estados Unidos, por ser únicamente japoneses, es decir, los países del eje. Cuando esto eran unos inocentes campesinos que habían trabajado durante muchos años la tierra, habían conseguido un cierto capital que el gobierno colombiano los expropió y les quitaron todos sus bienes. Entonces era como contar ese drama que ellos, los japoneses del Valle del Cauca, no querían que yo contara en la película. Y yo les dije, si no me permiten contar esto, no la hago porque eso no tiene ningún interés. Porque es que a mí me parece que el drama de ustedes no le han hecho luto a eso. Y algún día Colombia tiene que pedirles perdón a ustedes. Entonces con esa dialéctica me les fui metiendo, pero fue un proceso de años, porque los japoneses son muy complicados, muy secretos, muy íntimos, pero cuando ya decidieron trabajar, la metieron toda. O sea, abrieron sus baúles, sus recuerdos, sus fotos, sus álbumes, y bueno, sin ellos eso no hubiera sido posible. ¿Qué tanta presencia hay en El Sueño del Paraíso de la María? Vemos que Isabel se muere, es la parte tremenda porque el novio japonés es un amor inconcluso, el novio japonés viaja, Efraín viene a buscarla, no es como una especie de, como dijéramos, de homenaje así latente a la María también en ese caso, ¿no? Es totalmente... ¿O ocurrió realmente eso? Sí, claro. Sí. Es totalmente María, la película El Sueño del Paraíso. Porque Yuzo Takechima, cuando él viene a Colombia por primera vez y se dedica a conocer el país, estando en Caldas, conoció a la hija de un cafetero y ambos se enamoraron perdidamente. Y el papá de esta niña, este cafetero, le dijo a su hija, usted no puede enamorarse de ese señor, él es un tipo que viene de muy lejos y no puede. Y entonces Yuzo Takechima comienza a vivir su propia historia de amor imposible, como Efraín y María. Y resulta que al no poder
que esta relación prosperara, sabiendo la niña que su papá no la iba a dejar, pues esta niña tomó la decisión de entrar al convento y nunca más salió. Y Yuzo Takeshima le prometió que nunca se casaría y nunca se casó. Entonces, ahí está la tragedia de Efraín y María. La idea de filmar La caravana de Gardel, porque salió después de la lectura del libro, una casualidad, una recomendación o qué? Yo soy un amigo de Fernando Cruz Cronfield y en la Navidad del 2008 él me regaló la novela. Me dijo, Carlos, quiero que leas esta novela. Eso era Navidad, pues yo en la Navidad no me iba a poner a leer la novela y en el 2009 yo estaba muy ocupado con una serie de cosas en Bogotá. Solo en el 2010, que ya estábamos asentados de nuevamente en Cali, me puse a leer la novela y efectivamente me sedujo, hablé con Fernando, él me regaló los derechos, me dijo, trata de hacer lo que puedas. Efectivamente, comenzamos a trabajar, a viajar al norte de Caldas, a Medellín, todo esto, soñando la película, mirando paisajes, lugares, gentes, un proceso larguísimo pero muy interesante. Y fue cuando le dije, mira, Fernando, imposible pues que a mí me den un premio en Bogotá, ya he concursado 2 veces con el mismo guión, eso ya pues eso la plata la regalan a dedo a los amigos del régimen, entonces pues yo tengo que tomar una decisión y la decisión es la siguiente, que voy a hacer los años 35, no los años 50 y 35 porque si no, no podría hacerla, no sería viable. Y me dijo, perfecto. Entonces, con Ángela nos dedicamos a diseñar la producción. Ángela Márquez, que es mi productora de las 3 últimas películas, comenzó ella a viabilizar el proyecto y el año pasado, en el 2014, se dio el milagro de reunir todo un talentazo actoral, técnico, artístico, después de mucho tiempo de estarlo intentando, y la película se filmó. Y hoy, el 24 de julio, miércoles, pudimos presentarla por primera vez, que eso ya es el milagro extraordinario. Entonces, que la película haya tenido una aceptación tan bella en Medellín, ese es el mayor premio que nosotros hemos tenido a todos estos años intentando hacer el proyecto de este ninguneo permanente que nos tienen allá los que manejan el capital del cine colombiano. Pero qué hijo de puta, la película estamos felices de haberla hecho, felices de que sea considerada una película antioqueña, y que exista ya, eso ya es extraordinario y que tendrá su vida como han tenido las anteriores, que la gente las va a ver siempre y qué dicha, qué maravilla. Todos los actores son de aquí de Medellín, ¿o ya? Casi todos, ¿Y el cómo? 99%, excepto un protagonista que es Alejandro Aguilar, que es de Ibagué, el resto son de aquí. Yuri Vargas, Ramón Marulanda, Adelaida Mejía, la hija de Manuel Mejía Vallejo, Nicole Quintero, Julio Rueda, las cantantes como Gloria Acevedo La Gardelita, Marilena Montoya, David Gutiérrez, los músicos, que aunque algunos son argentinos, son y viven aquí, son de argentinos pero viven aquí. Es decir, eso, mi esposa que es de Medellín, antioqueñísima, todo el equipo de cámara y asistentes de cámara son de acá. El ingeniero de sonido sí es Hugo Bravo, que viene de Bogotá, con el cual siempre trabajo junto, y el colorista, que es Alexander Quesada, que vive en Cali, que es caleño. Pero el equipo es prácticamente todos son de aquí. Hay siempre, a ver, no sé si es una prevención, una duda en ese sentido. ¿Qué tanto hay de la novela en la película? Te lo digo por lo siguiente. Alguna vez viendo una película del Quijote de Orson Welles,
se brinca muchas partes. Viendo Busca el tiempo perdido de Erlendor, es imposible filmar esa obra, y así se repite muchas veces, ¿cierto? No es de pronto La caravana de Gardel tu propia visión de la novela, ¿o no? Totalmente cierta. De hecho, cuando a Fernando Cruz le preguntan qué le pareció la película, él dice que la película está muy bien lograda y que el espíritu de la novela está dentro de la película. Entonces, ya de entrada, Fernando ya me está defendiendo y me está dando la patente, Y es cierto, llevar una novela al cine, todos los escritores lo han dicho, todos los directores lo han dicho cuando se inspiran en una novela, de la imposibilidad de trasladar la letra muerta al cine. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el personaje, en los años 50, en la novela de La caravana, Rendón va por los pueblos buscando en las cantinas los objetos que pertenecieron a Gardel y que se robó su compañero Franco. Exacto. Entonces, filmar eso como está, eso es mamoncísimo, eso queda una repetidera, y yo ese recorrido lo resolví en una sola secuencia. Cuando el argentino Armando Delfino llega a Medellín y llega al María Bilbao y descubre que atrás le tienen un altar a Gardel con los objetos que pertenecieron a él, y que una de las críticas del bar lo recogió el día del accidente. Con eso resolví todo eso. Y es ahí cuando Fernando, creo, dice, ahí está el espíritu de la novela. Entonces, tú no necesitas recrear 100% una novela para que se parezca a ella, con una cierta, con una serie de conceptos, tú logras aproximarte a ella. Hay cosas que en la novela, por ejemplo, no existen, por ejemplo, la boda de la película no existe en la novela, pero son recursos necesarios para dinamizar la historia. Entonces son lo que llaman los intelectuales licencias. ¿Qué me decías hablemos de la ambientación de la película? Estuviste filmando allá arriba en Robledo, ¿cierto? Un salón muy lindo que hay allá. Muy bello, la Academia del Tango, hermosísimo. Eso pues lo ambientó el equipo artístico. Creo que quedó bien bonito. Eres de una época donde se asume el rock, que es un corte visceral en la cultura en muchos países. ¿Por qué volviste el tango? No, yo nunca me he ido del tango. Yo conocí el tango a los 10 años. ¿En Tuluá? En Pereira. En Pereira. Cuando yo estaba interno en la Salle de Pereira, allí vivía un tío mío, Luis Alberto Palau, el hermano mayor de mi papá, que era linotipista en un periódico de Pereira, La Perla del Otum, ¿me acuerdo? Y él venía y me visitaba los domingos. Eso fue cuando tenía 9 años. Al año siguiente me dejaron salir una vez a la semana, el domingo, a almorzar en la casa de él. Y ese primer domingo, él me dijo, mijo, cuando termino de almorzar, yo hago siesta y pongo estos discos. Por favor, mientras que me voy durmiendo, vaya poniéndome estos discos. Entonces es la primera vez que yo veo carátulas de disco que decía Julio Sosa, Goyeneche, Pichuco. Y ahí descubro a mis 10 años el tango por mi tío Luis Alberto. Y es una fascinación que no ha terminado. Bueno, yo nunca he dejado el tango desde muy joven, como te contaba. Cuando me hicieron descubrir mi tío Luis Alberto, pues se me quedó y adoro el tango. Y cuando me tomo mis tragos en calle, en la casa siempre oigo tangos. Puedo oír otras músicas, por supuesto, flamenco que lo quiero mucho, me gusta el flamenco, me gusta tanta música hermosa, ¿no? Los boleros, por ejemplo, el bolero, ¿a quién no le gusta el bolero? Y bueno. Hablemos de cine en este sentido, de los maestros grandes a nivel mundial, ¿quiénes te gustan? Hay una cosa muy, muy interesante que me está pasando, es que los maestros de antes ya no me están gustando tanto. Por ejemplo, Visconti, que me gustaba tanto, ahora me parece como muy aburridor.
O Pasolini lo veo y yo digo, pero ¿qué es esto que me gustaba antes y qué pasó aquí? El mismo Truffaut, ¿no? Pero el que sí me sigue gustando todavía es Godard. Godard tiene una capacidad de ser muy mal parido y entonces uno dice, qué maravilla esto, ¿ah? Qué intransigencia. Uno, por ejemplo, ve las trilogías de Carlos Saura sobre el flamenco, sobre tango, sobre el fado, y uno dice, no, qué cosa tan aburridora. Es decir, no se renuevan cuando han hecho cosas muy buenas. ¿Por qué le mencionaste a Buñuel? Vamos para... ¿Todavía te gusta o no? Me sigue gustando muchísimo. ¿Y Fellini? Fellini y Buñuel siguen siendo para mí muy vigentes. Ahí lo veo muy bien. Sí, Buñuel lo veo como cuando uno ve una revista así todo el tiempo, un libro, eso es Buñuel. Es alguien que uno siempre vuelve a él. Cada vez que uno está cansado de los demás, uno vuelve a Buñuel o vuelve a Fellini. Yo vuelvo a Macor, vuelvo a 8:30, a todas esas bellezas que hizo Federico Fellini. Indudablemente, o también uno vuelve a Rossellini, porque Rossellini está intacto, es impresionantemente vigente, ¿no? También Antonioni está vigentísimo, uno ve la nota y de verdad uno se convulsiona. Carlos, muchas gracias por el cine, la perseverancia, las dudas, la crítica, que es muy importante en el país, del elogio cuando no se merece. Un abrazo, que haya mucho cine y que soplen los vientos del éxito siempre, así sea tan duro. Víctor, a ti muchísimas gracias por tu generosidad, por todos esos textos tan bellos que has escrito sobre la película de La Caravana de Gardel, por esta entrevista. Y aquí estamos, seguiremos hasta que cumplamos los 104 años de Manuel de Oliveira, ¿no? Aunque sea haciendo películas malas, pero vamos a seguir haciéndolas. Listo.